Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, más bien, ya depende de cómo nos estén ubicando en este momento. Les agradezco que en esta ocasión adelantemos la sesión del sábado, como ya les había comentado, y voy a empezar en este momento a referenciar lo que iniciamos como presentación de la sesión pasada y que vamos a trabajar en esta tarde, pues a manera de diálogo, a manera de observación de lo que hoy tenemos como marco legislativo y quizá van a recordar algunas partes de cuando estábamos en educación básica, porque yo recuerdo muy claramente que es el momento en que ubicamos a los tres poderes de la federación, ¿no? Pero hoy les voy a dejar un link, información que si ustedes quieren más bien como consulta les va a servir para el trabajo de esta tarde. Bienvenido Alejandro, bienvenida Soralia, hola Angélica, Areli, Daira, Fernanda. Qué Hola, bueno buenas que se noches, encuentran maestra. aquí. Veo por ahí a Alejandro con ventilador. Acá yo tengo frío porque hoy nos llovió, pero como no tienen ni idea. Sí se siente calor, pero veo a Alejandro y yo tengo hasta chamarra, hermano. Me dio una santa mojada que no les quiero platicar. En el transcurso de este día llovió 3 veces, ¿no? Estos son buenos augurios porque no había llovido como el día de hoy, pero hoy tengo frío y me da gusto verlos animados a estas horas de la noche o del día, depende de cuándo nos vean. Bueno, vamos a retomar algo muy importante que mencionamos la sesión pasada, que tiene que ver en el marco de la legislación educativa, lo que son las políticas que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos sexenios en nuestro país. Y me gustaría que en función de la actividad, como muchos llaman de tarea, me pudieran decir ¿cuáles fueron o cuáles en resumen han sido las políticas educativas que ustedes han identificado en nuestro país? ¿Quién quiere comentarme la actividad que dejé la semana pasada para plataforma? ¿Quién gusta compartirnos para iniciar con ello? ¿Quién dice yo? Pueden abrir sus archivos, sin problema, comentarlos en material, no pasa nada. Pero sí necesito que iniciemos con las principales políticas que hemos vivido hasta el momento. A ver, Fernanda, adelante, por favor. No sé si sea, o sea, de así se haga, pero hay un punto que me llama más la atención, o se puede decir que como considero que fue clave en cuestión de la educación, que fue en el sexenio de Vicente Fox. Había un punto en el que decía que se consolida lo que es la educación y la capacitación para los adultos. Entonces yo creo que ahí pues sí influyó demasiado en la cuestión, en la educación en básica también, porque la capacidad que tienen los padres de familia y los tutores para poder apoyar a los hijos en el cumplimiento de las actividades escolares, pues sí es muy importante, porque mientras ellos estén pues capacitados o estén involucrados más que nada en la educación, pues los resultados que van a tener los alumnos en su desempeño pues va a ser mejor. Entonces yo considero que ahí sí fue una cuestión clave y en comparación de la información que chequé de los Otros. 4 sexenios, este es como que en la que hubo más como implementaciones, también estuvo, es que estoy leyendo mi actividad, hubo otros 4 programas de la enciclomedia, de escuelas seguras, la creación de la biblioteca José Vasconcelos también. Entonces como que encontré más contenido de modificaciones en este sexenio que en los otros, en lo personal. Fíjate que en esta parte, Fernanda, la política educativa de ese sexenio justo se centró en esos ejes rectores, ¿no? Uno que les comenté la vez pasada, que tenía que ver justo con la aplicación de tecnologías en las escuelas con enciclomedia. Al siguiente sexenio no se siguió tanto, permaneció, pero no se le dio un refuerzo económico. Pero quiero decirles que a partir de ese sexenio se da o se brinda atención especial a la parte de la tecnología con redes
que hoy en día, 3 sexenios después, vimos que sí era necesario e importante haberlo dejado, ¿no? Es interesante esa política del uso de recursos tecnológicos con Internet para las diferentes escuelas. Otro elemento que tú mencionas de ese sexenio tuvo que ver con la capacitación. La capacitación ha sido un tema permanente en diferentes sexenios. Les quiero comentar que ha sido un punto de interés para muchos de los profesionales de la educación el tema de capacitación. En este sexenio se logró en un momento de propuesta de cambio en planes y programas que tenía mucho tiempo que no se hacían modificaciones fundamentales en libros de texto, incluso se cambió el formato de los libros por pastas más ligeras, por colores más accesibles e incluso una selección diferente de lo que fueron algunos de los temas de libros de texto anteriores. Se buscó también con la capacitación buscar especialistas en ciertas áreas, aunque en todos los sexenios siempre ha habido interés por la capacitación docente, pero aquí se buscó la profesionalización también. Entonces fue una característica de su política educativa. Muy bien, Fernanda, considero que identificaste de ese sexenio cuáles fueron los intereses relacionados con esas políticas educativas. ¿Alguien más me quiere decir, nos quiere compartir que haya observado en otro sexenio alguna política en especial de interés? No importa, platiquen, hablen, no pasa nada. Alejandro, por favor, si nos compartes. Sí, a partir de Vicente Fox, me parece, Sí, fue cuando se implementaron las evaluaciones para ver los avances educativos, ¿no? exacto. Ese es muy importante, Alejandro. Porque, pues, aparte del contenido de la plataforma que usted nos proporcionó, pues también leí otras cosas y pues yo no sé quién le dijo a Salinas de Gortari que podía ser presidente, pero bueno, sinceramente, porque vaya, en ese tiempo nos tenía como lo peor en educación, ¿sí? Sí, sí. El que le siguió, que creo que fue Cedillo, Cedillo. y de ahí fue Fox. Sí. A partir de Fox, que fue del 2000 al 2006, me parece, pues ahí como que ya empezamos a ver evaluaciones para la reforma educativa, en avances educativos. Creo que también se implementaron las pruebas enlace también a los alumnos. Lo de PISA. Ajá. Y Exactamente. pues gracias a esa actualización pudimos como que subir un poquito más el nivel de educación en México, ¿no? Porque sí estábamos como muy, muy a la antigua y muy a la educación antigua de que era lo básico que tienes que aprender y entre menos sepas, mejor, ¿no? Alejandro, Entonces, sí, Alejandro, te quiero decir, o sea, justamente ese punto, hasta Salinas de Gortari se puede decir que no se observó alguna política clara en función de los procesos educativos, hablando de los didácticos pedagógicos. uh-huh. Con Cedillo se intentó abrir camino con la modernización educativa. Sin embargo, su sexenio no alcanzó a la parte de la implementación. O sea, se hizo toda una renovación desde la educación básica a la educación normal superior, como educación superior. Pero acuérdense que los sexenios se acaban. En lo que empieza la implementación ya va la mitad del sexenio. Y se renueva. Con el año 2000 era necesario sí o sí cambiar la política educativa, porque también estábamos entrando a nivel mundial, no solamente en los aspectos de la globalización, sino en estándares de competencia como países, que es natural y es necesario. Nosotros no teníamos ningún grado de avance en lo que decía su compañera hace un momento, Fernanda, en la parte de lo que es uso de internet, recursos tecnológicos, media, o sea, esa parte estaba, pero en otro nivel.
Y esta que tú mencionas, Alejandro, independientemente de nuestras concepciones políticas, sociales y demás, a mí me pareció muy interesante el poder saber en qué estándar estábamos a nivel internacional, ¿no? Mucha gente a nivel mundial, no en México solamente, ha criticado un poco estas pruebas de la OCDE, por ejemplo, ¿no? En función de PISA, pero se descubrió algo en México que era fundamental trabajar. O sea, los procesos, especialmente de lectura, de operaciones básicas, estábamos por la calle de la Amargura, pero verdaderamente, ¿no? Esos estándares en la matemática, en la investigación, eh, se le da relevancia, se le ubica como un nivel interesante e importante de trabajar como política educativa. Te corté un poco la inspiración, Alejandro, no sé si quieras terminar o hasta ahí estaba bien. No, está bien. Lo que Está pasa es bien, que perfecto, sí. era que, pues eso, más que nada saber todo lo que tuvimos que pasar para poder llegar al nivel que tenemos de educación. Y digo que tampoco en la actualidad es como que lo mejor, pero pues ahora ya tenemos el acceso al Internet, por ejemplo. Em, Antes como que no le prestaba mucha atención a terminar como que tu educación y te quedabas en educación básica, ¿sí? Ahora es como que Y además, es obligatorio terminar el bachillerato porque si no, pues no la armas, ¿no? Por ejemplo. y antes no, o sea, con terminar la primaria tenías acceso hace años, les quiero decir, ustedes todos están muy jóvenes, pero hace muchos años, en las fábricas donde requerían mano de obra, que yo tengo una en la ciudad aquí muy cerca, veías los anuncios que decía requisitos primaria terminada. Hoy en día te piden de secundaria para arriba, ¿no? Eso es muy interesante, eso es muy importante, porque ha habido empresas que buscan que sus trabajadores, aunque sean operativos, ejecutores les están brindando universidad también. Entonces, esto significa que se abre la puerta a nivel de educación superior y eso nos tiene que dar mucho gusto a todos, de que no solamente nos quedamos en la parte técnica, que fue un aspecto de política educativa fundamental entre finales de los años 60 y 70. Llevó su esplendor la parte técnica, y no hablo de la educación profesional, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional, no. Ellos hablaban de la profesionalización de disciplinas técnicas, ¿no? Eso es independiente. Pero me refiero a que con que pudieras tener un arte o un oficio, podías defenderte en la sociedad. Hoy en día, como está la competencia a nivel mundial, no es posible. ¿Alguien más que nos quiera resaltar alguna de las políticas educativas en otro sexenio que nos quieran decir antes de continuar? ¿O podemos decir que ya se puede sintetizar en ello, o como las más relevantes? Y me preocuparía, ¿saben? Adelante, dos participantes levantaron la mano, déjenme ver quiénes son. Fernanda levantó la mano. No, maestra, nos quedamos ahí, Ah, pero se quedaron, perfecto. No, yo sí. Bueno, más que comentar, yo tengo una duda, porque aquí, volviendo a leer la actividad, en el último sexenio que trabajamos, el de Felipe Calderón, ahí menciona que estableció una cuestión sobre becas del gobierno federal para los estudiantes. Entonces me surgió una duda. ¿Esta cuestión de las becas fue a partir de ahí o incluso ya desde antes se venían pues brindando? Las becas siempre se vinieron brindando, sobre todo desde finales del sexenio antes de Echeverría, de Ordaz, de Díaz Ordaz. Pero aquí se le da un impulso también a las becas en cuanto a en los niveles, porque antes generalmente estaba sobre todo la educación básica, y a partir del cambio de que educación básica es desde preescolar obligatorio tercero hasta la educación media, es cuando viene a darse un impulso diferente a las becas y donde el gobierno también invierte en favorecer la beca. Hoy en día, por ejemplo, este sexenio, este gobierno, se ha dado a través de programas sociales, ¿no? Por ejemplo, las madres solteras tienen acceso a un porcentaje en estas tarjetas de bienestar
Y si eres mamá soltera, te dicen, esto es para la educación de tus hijos. Hay otros beneficios con programas, por ejemplo, de útiles escolares que no tardaremos en escuchar en este mes de agosto, pero se impulsa. Ahí se le da un nuevo impulso a la cuestión de las becas. Ujú. Ahora, les quiero recordar y les voy a leer textual. La política educativa o las políticas educativas pueden entenderse formalmente como las acciones, fíjense bien, las acciones emprendidas por un gobierno en relación a las prácticas educativas y a la forma en la que el gobierno atiende la producción y la oferta de la educación. Entonces, una política educativa, resumiendo, uno, es una acción gubernamental. Dos, se relaciona con las prácticas educativas. Tres, se refiere a la atención o se refieren a la atención y oferta de la educación. Es la línea que marca el gobierno a seguir en el periodo que le corresponda. En nuestro país son sexenios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que reflexionar sobre las políticas educativas? Mire, las políticas educativas finalmente se van a ver reflejadas en los sistemas educativos. O sea, las políticas educativas le dan característica al sistema educativo. En nuestro país, generalmente son sexenales. Desde mi punto particular de vista, tendrían que ser continuas, porque si no, cada gobierno le da un toque, le da un impulso y llega a otro local, ¿no? Entonces, eh, entre Fox y Calderón parece que hubo un seguimiento y entre Calderón y Peña, o sea, el gobierno de Peña no hizo variantes fuertes para decir, deshago lo que está atrás. Entonces se pudo ver cierta continuidad. Claro, cada gobierno le va a dar el toque especial a su oferta educativa. Uh-huh. Ahora, las políticas educativas van a implicar una relación, una caracterización, yo llamaría, a lo que conviene a un gobierno señalar para las instituciones educativas. Es decir, va a marcar la pauta que los diferentes niveles educativos deben llevar a cabo para el gran objetivo que pretenda el gobierno en ese momento. Hoy en día estamos a punto de empezar la capacitación con lo que este gobierno de López Obrador enfoca en la nueva escuela mexicana. Yo ya tengo, y eso se los voy a compartir en 2 sesiones más, la malla curricular de la educación básica. Y ahí vamos a ver y vamos a descubrir que es parte del trabajo, cuál sería la política educativa de la nueva escuela mexicana, o sea, hacia dónde va. Lo único que a mí me preocupa es que la pandemia la detuvo 2 años y estamos por empezar ya el 4º año de este sexenio. Uh-huh. ¿Cuál es lo complejo, ¿no? de las políticas educativas? Lo complejo de las políticas educativas tiene que ver con la estructura del sistema educativo que tenemos. Y para entender el sistema educativo, necesitamos comprender. Sí, Alejandro, adelante. Disculpe, maestra, haciendo un paréntesis a lo que dijo de la pandemia, lo que seguiría es la educación virtual, ¿no? Hoy en día, o sea, esto que estamos haciendo en este momento tiene que proyectarse, no se puede acabar. En este momento vivimos en muchos aspectos interesantes, otros no exitosos y unos muy exitosos, el alcance que puede tener el sistema educativo nacional a partir de las redes. No solamente el Internet se centra a lo que estamos viendo ahorita con una computadora, va muchísimo más allá. Una
relación con la educación a distancia. La educación a distancia tiene diferentes formatos. Una es la que acaba de mencionar Alejandro, la virtualidad. Otra que ya viene atrás, pero pisándonos los pies, es la parte de la educación a distancia utilizando estos medios, pero que en universidad sí lo hemos vivido, pero en educación básica no, que son estas sesiones de uso a distancia y asincrónicas. Si hoy no te puedo ver en este momento, yo te puedo ver en otro. Cosa que se habituó para nosotros ya en educación superior, pero no en la educación básica. Y vimos hoy con la pandemia que puede ser realidad. Yo tengo una amiga que vive en San Juan del Río y trabaja para secundaria en Querétaro. ¿Saben cómo logró los objetivos del ciclo escolar pasado? Con los teléfonos celulares y el WhatsApp. O sea, muchos de sus niños no tenían acceso a las computadoras, pero sí a los teléfonos celulares. Y ahora el teléfono celular más accesible tiene WhatsApp, por ejemplo. Y llegó a hacer por lo menos de 5 en 5 llamadas con sus grupos para dar indicaciones generales. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? ¿Qué necesitamos generar para las siguientes políticas educativas? Este sexenio ya le quedan 2 años nada más. Vamos a hacer lectura y revisión qué viene para el sexenio que sigue. Y es independientemente, olvídense ustedes ahorita de los partidos políticos. Estamos hablando de cuestiones fundamentales para el desarrollo del país. ¿Y quiénes son los que nos van a dar esa pauta? Porque ustedes pueden decir, hay muy buena y hay gran disposición. Seguramente, o sea, dicen que por buenas formas y por opciones y demás, pues no nos cansamos, ¿no? Pero hay algo que me parece a mí fundamental. ¿Cuáles son los órganos federales, especialmente los ejecutivos y legislativos, que nos van a permitir a nosotros saber dónde se van a consolidar todas estas propuestas? Entonces, yo les decía que ahora les voy a pasar el link de este material, que no es mío, o sea, yo no lo elaboré, pero les paso el link porque estaría yo dando ahora sí que el crédito a quien lo elaboró, y es una instancia gubernamental que quiero compartir en este momento. Déjenme cerrar esta parte de pantalla para que ustedes la puedan ver, porque de ahí nos vamos a basar. Voy a tener que compartir así porque no se ve. Ahí les va. Es esta presentación, que es de la Secretaría, una de las secretarías más recientes, es de la Secretaría de la Función Pública. No es toda la presentación, y en lo que les comparta voy a marcar de qué diapositiva, ¿de acuerdo? Porque una ya se va especialmente con la misma secretaría, pero dentro del material que decía, lo más sencillo, ¿no?, que nosotros podamos revisar, lo encontré en este material y lo van a tener. Miren, en primer lugar, hoy en día, o sea, con este sexenio, ¿qué entendemos como Estado mexicano y su rol y su papel? Fíjense lo que dice aquí, y parte de nuestra Carta Magna. Dice así: de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano, fíjense, planeará, escuchen los verbos, véanlos, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, que llevará a cabo la regulación y fomento de todas las actividades que demanden interés general. Una de ellas es la educación, que es la parte que nos compete, que tenemos que revisar esta parte de legislación. O sea, el Estado mexicano hace todo, desde planear, llevar a cabo, coordinar y orientar.
El Estado mexicano, como lo estamos leyendo en este sexenio que nos lleva a la nueva escuela mexicana, está constituido por tres grandes elementos: nuestro territorio, nuestra población y los poderes públicos. Me voy hacia los poderes públicos, que es nuestro campo de interés. El poder público es la acción que se ejerce autoritariamente sobre todos los individuos. Fíjense la palabra que dice: ejerce autoritariamente acción. No es de que nos pregunten, o sea, se ejecuta. El poder público se materializa, o sea, lo podemos ya ver concretamente en los órganos del poder del Estado, como lo son el gobierno y la administración pública. Partamos hoy en día, 2022, ¿qué es gobierno? O sea, gobierno es la organización de un Estado, es la acción de las políticas públicas o gubernamentales, o la organización institucional donde reside una autoridad formal del Estado. ¿Okay? Fíjense el lugar que ocupa la política, las políticas públicas. Es parte del gobierno. Es el eje rector hacia dónde nos llevan las políticas públicas. Cuando hablamos de gobernar, se habla de todas las personas que tienen autoridad y poder para organizar asuntos públicos. ¿De quiénes? De la colectividad, y velar por el cumplimiento de la Constitución política. Y el gobierno además está constituido por diferentes autoridades. Creo que hasta ahí vamos recordando, vamos ubicando. Nuestra estructura como Estado mexicano, pues sabemos que somos una república, que somos una república representativa, democrática y federal. Nuestro gobierno se organiza en tres grandes ámbitos: federal, local y municipal. Obvio, el federal es el gobierno central, el local nuestros gobiernos estatales y el municipal, que son los gobiernos municipales, ¿no? ¿Quién nos rige a todos? El federal, pero da la autonomía a los gobiernos estatales. En el COVID se dio mucho esto en las escuelas. El gobierno central decía: ya es momento de regresar. Ya, o sea, olvídense, tienen que regresar. Y ahí tomaron acción los gobiernos estatales. Ya no había semáforo, y aún así los gobiernos, por ejemplo, de Monterrey, de Nuevo León, me quedó muy claro, fueron de los primeros en regresar junto con el gobierno de la Ciudad de México. En cambio, otros como los de Aguascalientes fueron unos de los últimos en regresar. Entonces ahí nos queda claro que aunque el gobierno dio una indicación, hay una autonomía de los gobiernos estatales, obviamente de los gobiernos municipales. Otro ejemplo que se está dando en este momento con las vacunas. Por ejemplo, el gobierno federal dijo: ya compramos tantas vacunas, ya están aquí. Se van a ir proporcionando de esta manera. Aquí en la Ciudad de México se hizo una división. Primero empezaron los de 12 a 14 y después los de 10 y 11 años, nada más. Y yo en este momento les platicaba al inicio, soy directora de un preescolar. Y me dice un papá: ay, disculpa, me voy a llevar mi hijo a Guanajuato. Su hijo tiene 5 años. Le digo: ¿van de vacaciones? No, lo voy a llevar a vacunar. Le digo: en Guanajuato, ya, mis. O sea, yo ya lo quiero llevar. Y en Guanajuato están vacunando a los niños de 5 años para adelante. Y cierto, las vacunas que llegaron es justo de 5 a 11 años. Pero el gobierno de Guanajuato dijo: vacuno a todos. O sea, no me voy por edades.
Entonces ahí vemos la autonomía que tiene cada instancia. Ahora bien, el gobierno mexicano está organizado bajo 3 grandes poderes, como dice aquí: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora está muy interesante, sobre todo el legislativo. ¿Sí? ¿Por qué? Muchos años antes de el gobierno de Fox, hasta Cedillo pensaría yo, las cámaras del legislativo, del poder legislativo, eran del partido del gobierno federal. Entonces, todas las propuestas del gobierno pasaban, eran aprobadas automáticamente. Algo que pasó mucho en los 3 primeros años de este sexenio, no se había repetido. Las cámaras en los demás sexenios habían sido diversificadas, sobre todo en la de Fox, de Calderón, y en la de Peña Nieto mayormente. Aquí, hasta hace los 3 primeros años, la mayoría estaba con Morena, que es nuestro gobierno actual federal. Y entonces todas las revisiones iban mucho más rápido. Ahora que inició la otra parte, o sea, las cámaras están más equilibradas. ¿Qué resulta? Ahorita vamos a leer, ¿no? En el caso del ejecutivo, es el encargado de aplicar lo que marcan las leyes, ¿no? Como tal. El legislativo es el encargado de elaborar las que rigen al gobierno y a nosotros como ciudadanos. ¿Qué garantiza el legislativo? Que podamos llevarnos bien, actuar bien y llevar a cabo las leyes que nos resguardan, que nos protegen de la mejor manera. Fíjense qué labor más interesante tuvo el poder legislativo antes que el ejecutivo, cuando se aprobó en este sexenio el modelo de la nueva escuela mexicana. Ellos nos van a garantizar, a través de las cámaras de diputados y senadores, que este nuevo modelo para la educación básica ayude a la mejor coexistencia de nosotros como sociedad. O sea, nos aprueba un nuevo modelo, no solamente de educación, sino de convivencia, de formación y de futuro, en pocas palabras. ¿Qué hace el Poder Judicial? Pues el Poder Judicial lo que hace es cuidar que las leyes se apliquen correctamente y reducir los conflictos para que podamos tener una verdadera armonía social. ¿Quiénes conforman al Poder Judicial? La Suprema Corte de Justicia, que ustedes han escuchado mucho, no sé si en este momento empieza a tomar sentido, que dentro de la Suprema Corte de Justicia se había detenido lo que el gobierno federal pretendía con el Tren Maya en cierta zona, ¿sí se acuerdan? Y decían, no, es que no, dicen que se detiene y se detiene. Ese es el poder que tiene la Suprema Corte de Justicia, aunque el Ejecutivo haya determinado ABC. También están conformados los tribunales colegiados de circuito para lo que tiene que ver con el amparo y los juzgados a los que vamos cuando queremos hacer una denuncia, cuando queremos hacer una promoción, cuando queremos registrar un testamento, por ejemplo, o reclamarlo, por ejemplo, o en nuestro caso, cuando se les pide, probablemente quizá a ustedes, por ejemplo, que sus documentos para cuando se lleguen a titular, a lo mejor alguno de ellos esté revisado, que tenga un sello más, acuden con algunos de estos órganos para verificar que sean válidos. O sea, de todos esos niveles se encargan nuestros respectivos cámaras, poderes judiciales, legislativos y ejecutivos. ¿Qué sucede en el ámbito educativo? Por ejemplo, el judicial garantiza que los niños no sufran abusos o maltratos,
que los jóvenes tengan acceso a la educación. Lo que platicaba Fernanda hace un momento, ¿quiénes tienen acceso a becas? Ujú. Esas son las principales funciones de nuestros 3 órganos federales. Vamos a cortar, voy a cortar en este momento la grabación. Les voy a pedir que voy a dejar de compartir en este momento para que no suframos esos cortes terribles, nos vayamos desconectando. Voy a detener la grabación